Saludos familia, espero que se encuentren muy bien. A continuación vamos a hablar de la filosofía eustosiana y sus vínculos con el liderazgo educativo. A continuación le presento el póster que realicé. El mismo está dividido en partes. La primera parte habla del contexto histórico, hecho como una línea de tiempo bien breve, con algunos aspectos de vida de Hostos. En segundo lugar, podemos ver algunos filósofos que fueron de influencia en la vida de él, y a partir de esos filósofos se crearon unas influencias filosóficas principales en Hostos, que esta sería la tercera parte del póster. La cuarta parte habla en referencia a las influencias filosóficas secundarias de él que también permearon en sus planteamientos. A partir de estos planteamientos, Hostos tuvo la oportunidad de ocupar puestos de liderazgo en algunos países en los cuales él visitó. Aquí yo presento algunos de estos y coloco esos puestos ocupados por él. Luego se presentan los planteamientos filosóficos entrelazados al liderazgo. Estos planteamientos, lo que están colocados aquí, fueron a partir de algunas de las obras que él escribió, que las pude obtener, y de algunos autores que escribieron sobre la vida de Hostos. Finalmente, coloco la conclusión. Y en esta parte pues pueden ver la bibliografía de donde he obtenido la información del póster. Para una mayor dinámica de la presentación en el día de hoy, yo lo que he hecho ha sido que todas estas partes la he dividido y he creado un PowerPoint, pero prácticamente es la misma información, solamente que para un mayor entendimiento y visualización de los mismos, de la misma, pues la he colocado aquí. Así que vamos adelante. Bien, la filosofía estosiana y sus vínculos con el liderazgo. Es importante que primero conversemos un poco con respecto al contexto histórico de Hostos. Nació en Mayagüez el 11 de enero del 1839, en ese momento Puerto Rico vivía un régimen, un momento de pobreza. Estaba específicamente en ese momento que él nació y sus primeros años de infancia, lo que se llamó el régimen de la libreta de jornaleros, que consistía en un sistema compulsorio de trabajo. Esto debido a que bajó un poco la mano de obra para la agricultura, y entonces pues se creó este tipo de régimen, pero era un régimen que se podría considerar como esclavitud porque los patronos eran injustos y en ocasiones manchaban su reputación escribiendo en esa libreta, aparte de las horas que tenían que trabajar, las deudas que tenían, escribían argumentos que eran erróneos, que esto no permitía que los jornaleros fueran libres en su momento de decidir a dónde querían trabajar. Por lo tanto, eso se convertía básicamente en una esclavitud. Se dice que a partir de los 16 años la persona debía empezar a trabajar como jornalero. Entendiendo ese momento histórico, pues puede ser que eso ocasionó que los padres de Hostos enviaran a sus hijos a España a estudiar. Así que a los 12 años, con su hermano mayor, fue enviado a España a estudiar, en primer lugar a Bilbao para estudios secundarios, y más adelante se muda a Madrid para estudios universitarios. Sin embargo, Hostos pasó un momento de su vida bien difícil, porque ya para el año 1962 habían sucedido tragedias familiares, como por ejemplo su hermano mayor había fallecido,
su madre y otros 2 hermanos de Hosto. Así que estas situaciones económicas, su vida, esta tragedia familiar no permitió, ¿verdad? Fue parte de lo que no permitió que Hostos pues tuviera una vida plena en sus años de adolescencia y de juventud. De igual manera, los cambios en el sistema educativo español, las situaciones económicas y Hostos con estas ideas liberalistas de no querer recibir un título español de un gobierno monárquico, realmente nunca se graduó de ninguna carrera. Así que pasó de ser un estudiante de Derecho a ser un escritor activo en la lucha por la independencia de Puerto Rico y Cuba. Y generalmente en los países donde iba, eh, formaba parte de algún periódico. Esto así que pudo escribir al menos 25 obras y fue realmente una persona totalmente autodidacta. Dentro de sus obras se destacan La peregrinación de Bayón, Tratado de la Moral, Moral Social, Viaje al Sur, Diario de la Educación Científica de la Mujer, y ya por el 1869 deja definitivamente España y se dirigió a Nueva York para seguir con las luchas independentistas de las Antillas. Antes de entrar en la influencia filosófica, es importante destacar que Hosto, aún ¿verdad? Viviendo una vida sin sus padres, no pudiendo culminar sus estudios, se unió a movimientos de libertad del monasterio en España. Por lo tanto, para esa ocasión también dejó de recibir auspicios del gobierno, y esa impotencia que Hostos tenía para realmente lograr esa independencia y esa unidad de las Antillas, construyeron en Hostos una personalidad que tal vez muchos, si no estudian a profundidad su vida, ¿verdad? Lo condujeron a pensamientos tristes, solitarios y hasta en un momento de quitarse la vida. Como por ejemplo, encontrando esta expresión de Hostos y viendo sus ojos en esta foto así bien triste, dice: comienzo a ponerle cuidado a mi tristeza. Naturalmente, ella está basada en mis sufrimientos morales y agravada por mi situación social, por mi impotencia política, por la pobreza, la soledad, el abandono y la desesperación de la falta de acción. Porque Hostos se había quedado sin trabajo, así que y estaba pasando por un momento muy difícil. Sin embargo, Hostos, a través de la filosofía, de la autodidacta, de la lectura, pudo conseguir un poco de sosiego, de paz y de pensamientos de libertad. Así que algunos filósofos de los que influyeron en su vida se encuentra Karl Kraus, que es uno de los que más influye en su vida con sus pensamientos de libertad, Immanuel Kant, que ya lo hemos visto con el racionalismo, Augusto Comte con el positivismo, Montaigne con la educación, ¿verdad? Que debe ser el hombre, o sea, la educación debe mejorar al hombre y no llenarlo de palabras, Aristóteles, René Descartes, que une ese pensamiento del método científico, que también habla en el positivismo, John Locke, Rousseau y el naturalismo, y Spencer, que hizo en Hosto pues tener ese lineamiento agnóstico, que es esa negación de la capacidad humana para conocer las causas y principios primeros. A pesar de que Hostos tenía esas influencias filosóficas de estos personajes, realmente él tomaba como lo que él más veía que le convenía, porque habían ideales que él no los compartía totalmente, sino que él tomaba lo mejor de cada uno de ellos. Dentro de las influencias filosóficas de Hostos, las 3 principales fueron el krausismo español, que alentaba ese conocimiento del individuo como manera práctica para contribuir al mejoramiento social y la libertad. El kantismo, que como ya sabemos, critica, se funda en la crítica de la sensibilidad, del entendimiento y la razón, y el positivismo, que pues se basa en el estudio científico, en experimentar, y realmente coloca como en un altar a la ciencia, y rechaza la metafísica y los conocimientos a priori. Vemos cómo
Por ejemplo, Kant estaba de acuerdo con algunos conocimientos a priori versus el positivismo no, y a pesar de ello fueron parte de las influencias filosóficas de Hostos. Otras influencias filosóficas que fundaron en Hostos sus planteamientos están en el naturalismo, esa defensa de la naturaleza como origen conocido de las cosas, y aunque el naturalismo no es compatible con lo del agnóstico, porque en verdad Hostos reconoce que hay causas primeras y que solo que no la conocemos. También la influencia filosófica del realismo, el idealismo personalista, que aquí viene esa parte ética de Hostos, que es esa creencia efusiva en unos valores reales, derechos y deberes que son la esencia del idealismo ético. De igual manera, se decía que Hostos era un humanista, ¿verdad? Que reconocía la identidad del ser humano, que realmente el ser humano no era un ángel superhéroe o animal y que debe haber una armonía entre la ciencia y el arte. La democracia representativa federalista, que como sabemos y se mencionó anteriormente, Hostos con esos ideales independentistas que logró con el krausismo español, ¿verdad? Y él decía que el sistema de gobierno es la democracia o gobierno elegido por el pueblo y que realmente solo cuando hay elección hay base para la legitimidad de un gobierno. Porque la realidad es que la democracia debe premiar hasta en las organizaciones que son menores en la sociedad. Y poniéndome yo a pensar un poco cómo Hostos, aún teniendo pobreza, no teniendo dinero, logró viajar a tantos países. Y realmente era porque él con ese intelecto se trataba de unir a diferentes grupos. De hecho, antes de salir de España, él participaba en el Ateneo de Madrid, donde él se juntaba con esos intelectuales y viendo esos conocimientos de Hostos, ¿verdad? Pues reconocían en él eso especial que él tenía. Entonces, había un grupo como una influencia y asimismo un grupo, ¿verdad? La masonería, que esa era como una confraternidad dedicada al desarrollo individual como paso inicial para el mejoramiento de la sociedad. Entonces ahí Hostos se fue dando a conocer y entonces ya cuando llegaba a los países, de una vez él tenía ese contacto para hablar con los grandes personajes de ese país, porque eran parte de esa confraternización. Ya Hostos teniendo su propia idea de la filosofía y del intelecto, leyendo un poco este autor, Rojas Osoria, que había escrito para el Instituto de Cultura Puertorriqueña, se dice que Hostos, sus filosofías válidas, luego de haberse influenciado con todo lo que hablamos anteriormente, sus filosofías válidas eran la lógica, la ética, la psicología y la estética, en donde la lógica y la ética realmente eran esos métodos preferidos en el estudio sistemático de Hostos, y sabemos que entonces dentro de la ética, él, pues su obra maestra de la moral social y el tratado de la moral y esos aspectos que son bien conocidos de la psicología, que entonces ahí él la unía a la pedagogía y con algunos lineamientos de lo que hablamos anteriormente de la ética y la lógica. Ya para esa estética, que es esa influencia de Kant, realmente se ve en la forma de redacción de Hostos, ¿verdad? En sus diversas obras, cómo él escribe esa forma estética entre lo bello, lo bueno, ¿verdad? Y esos pensamientos de Hostos. Entonces, dentro de los planteamientos que se pueden entrelazar al liderazgo, ¿verdad? Ese racionalismo armónico que Hostos tenía por la libertad, diciendo que realmente, ¿verdad? Esa búsqueda de esa síntesis perfecta con lo cual él equilibró su intelecto, el corazón y la voluntad a pesar de tener tantas situaciones. Hostos veía
la filosofía como una ciencia positiva y científica. Y con esas ideas pudo afianzar su fe en la educación y en el énfasis del deber. Aplicaba todos esos dotes que él tenía de intelecto para poder influir en un cambio realmente, una corriente de praxis diferente para así poder poseer una mejor proyección de lo que era la patria a través de la educación, a través del intelecto. En la obra Moral Social y el Tratado de la Moral que pude tener acceso a esos planteamientos filosóficos que él hablaba en esa obra, realmente bien interesante. Lo que está subrayado es algo que yo estoy diciendo y lo que no está subrayado es exactamente palabras de Hostos. ¿Verdad? Dice, todo líder debe predicar con el ejemplo. Por eso Hostos decía que mal predica quien mal vive y vive quien mal piensa y quien mal dice. Por eso nosotros como futuros líderes o como líderes en el presente debemos tener mucho cuidado con nuestras acciones porque esas pueden ser de influencia en los demás. De igual manera, usted decía que se debe estudiar el hombre de forma individual y de forma colectiva, porque como sabemos, muchas personas tienen unas competencias de forma individual, pero no, no se comportarían de igual manera con esa competencia en el colectivo. No es lo mismo, ¿verdad? Yo hacer algo de forma individual que cuando ya voy a la práctica, cuando hay un grupo de personas. Por eso es que todo líder debe tomar en cuenta esas competencias de la persona, pero también cómo es su comportamiento, su actitud, su aptitud, ¿verdad? Ante el colectivo. De igual manera, Osto hablaba mucho de lo que era la madurez del hombre y él decía como que el hombre es ya adulto de razón y hasta se le puede considerar adulto de la conciencia cuando el desarrollo de la razón común ha contribuido al desarrollo de la conciencia colectiva. ¿Verdad? Las decisiones que toma el líder afectan de manera positiva o negativa al líder, por lo tanto el líder debe analizar muy bien sus decisiones y ser inclusivo en las mismas. De igual manera, Hostos hablaba mucho de lo que era la necesidad de la vida física, de la vida moral, de la vida intelectual. Y por esa razón, Hostos, cuando veía que en un pueblo, en un país había ignorancia de conocimiento, iba tras esas necesidades. Y realmente todo líder debe comprender que el ser humano, para ser productivo, debe tener esas necesidades cubiertas, o al menos en el proceso de ser cubiertas, considerando que no se satisfacen de forma individual, sino en conjunto. Él decía que esas necesidades que tenemos como individuos se deben ver proyectadas ante el colectivo. De igual manera, él decía como que, porque verdad, hombres a medidas, pueblos a medida, una civilización por un lado, salvaje por el otro, tan brillante por fuera, pero realmente prepotentes y tan tenebrosas por dentro. Y yo realmente hago un planteamiento que lo convierto en una pregunta, que qué tan vigente sigue activo este planteamiento de Hosto. ¿Estarán las personas que ocupan los puestos de liderato colaborando en la conciencia de las naciones para que las sociedades puedan estar civilizadas, pero moralmente? Realmente es una pregunta que la dejo a conciencia de todos y que podemos discutir más adelante, porque realmente es un aspecto bien importante, ¿verdad? De igual manera, la falta de divergencia, si esa falta de acuerdo entre el llamado del progreso material, hemos progresado, queremos seguir avanzando en tecnología, en ciencia. Sin embargo, el progreso moral que se debe ver a veces se ve en decaimiento, ¿verdad? Así que al momento de ocupar puestos de liderato es importante que mantener un equilibrio armónico en las personas que son nuestros compañeros y compañeras entre lo que queremos lograr de forma material en la institución educativa, en la empresa, etcétera, pero también lo que se debe lograr en lo moral, o sea que debe de haber un equilibrio. Algo realmente tan importante que Hostos decía que realmente no deben haber diferencias entre las personas.
Dice que cualquiera sea el lugar de nacimiento, la tradición de la raza, la influencia de la familia, el carácter de la nación, el sello de la civilización, está indudablemente ligado por su naturaleza del hombre. Realmente no importa de dónde uno venga, realmente porque todo hombre es la misma viviente expresión que él es de las mismas necesidades biológicas y sociológicas, porque al fin de cuentas, aunque seamos diferentes, somos uno con el universo. Y Hostos decía, la razón no tiene sexo. Así que cuán importante es esa diversidad y esa inclusión ante nosotros como líderes, ¿verdad? Así que de igual manera, Hostos no quería que las personas fueran ignorantes. Por esa razón, donde quiera que Hostos iba, trataba de luchar por los problemas sociales y locales para entonces resolverlo y hacer que la educación fuera un proceso de liberación y de transformación de la sociedad. Algunos países donde Hostos influenció, ¿verdad? Con estos planteamientos filosóficos, voy a mencionar solamente algunos. En Argentina, él publica una serie de artículos que permitieron unir a Chile y Argentina por medio de un ferrocarril trasandino que de hecho llevó su nombre. En Chile, pues muchos aportes. Fundó, o sea, cuando él escribió el libro de la obra científica de la mujer, ¿verdad? Que hablaba de esas competencias que la mujer tiene en la ciencia, pues esto colaboró a que el gobierno chileno aperturara las aulas universitarias a las mujeres. De hecho, esas primeras tesis universitarias fueron dedicadas a Hostos. De igual manera, Hostos colaboró a la reforma educativa de Chile, fue rector de institutos educativos chilenos, fue profesor en Chile también, o sea, y llevó esa educación, esos pensamientos de libertad a Chile. A pesar de que en Chile sí se habían creado ideas de libertad ante la educación, pero Hostos fue el gobierno chileno, pues llamó a Hostos para seguir creando y uniendo esfuerzos a que la reforma educativa fuese mejor. De igual forma, en Estados Unidos, él lideró esos movimientos que unían a la comunidad latinoamericana y que aún seguían colonizadas por España, como Puerto Rico y Cuba, pudieran ir tras su independencia. Ya en Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela, pues en Puerto Rico funda la Liga de Patriotas Puertorriqueños para así capacitar eh, a la sociedad puertorriqueña en la participación ciudadana mediante el cultivo de la razón, porque todo lo de esto era que tú pudieras razonar, que puedas ser consciente de la importancia del conocimiento, para que pudieras entender por qué se necesitaban luchar por la independencia. En República Dominicana, que fue una de sus mayores obras y sintiéndose parte de ella, ya que su madre era dominicana, funda la Escuela Normal, que era una escuela para hombres. Sin embargo, él viendo en Salomé Ureña esas ideas que también apoyaban a Kant y era una intelectual para la época, pues delega en Salomé Ureña que pudiera crear institutos de señorita para que también fuera unos lineamientos educativos que le abriera paso a la mujer. Fue catedrático de Derecho Institucional y a pesar de que Hostos no terminó la escuela de Derecho, pero Hostos era un autodidacta y en los documentales que pudo tener la oportunidad de ver, decían los autores que no había libro en biblioteca que Hostos no leyera. Y se puede ver en la forma de su escritura, lo que menciona, los contextos sociales, políticos y económicos que Hostos menciona en sus obras, se puede notar ese intelecto de él. De igual manera, dio clase de economía política y de moral social en institutos profesionales y en en la Universidad Primada de América, que ahora mismo se llama la UAS, Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y realmente en República Dominicana
siguen con esos lineamientos ostosianos de la educación. En Venezuela fue subdirector del Colegio de La Paz, luego como rector del Colegio Nacional de Asunción y más tarde como profesor del Instituto Comercial. Ya a modo de conclusión y análisis de recomendaciones, yo pensando un poco en cómo hacer una conclusión con Hostos, porque la realidad es que hablar de Hostos a veces es un poco difícil porque hay mucha información de Hostos, que se hace a veces difícil resumirla y hablar de un análisis, de unas recomendaciones, de esos planteamientos moralistas y éticos de Hostos. Y yo pues, ¿qué sería si Hostos estuviera vivo? Y le invito a tomar una taza de café para él y de chocolate caliente para mí. Pues, ¿verdad? Yo le consolaría indicándole que aunque su amado Borinquen es dependiente en Estados Unidos, pero que gran parte de su gente es independiente de pensamientos e ideales que le permiten, aun siendo dependiente, emitir palabras para acusar la corrupción e injusticias sociales, que era por lo que Hostos luchaba, y es un Puerto Rico diferente, que su legado sigue vivo y que realmente sus argumentos fueron tan precisos que a pesar de haberse escrito hace más de un siglo, son aplicables totalmente en el presente. Y realmente sabemos que, como dijimos anteriormente, se luchaba contra la desigualdad de la mujer y aún se sigue luchando contra eso, pero realmente ya la mujer tiene roles sumamente importantes en la ciencia y en otras áreas del saber. Y yo comparto su postura de poder integrar la moral y ese equilibrio con la ciencia, con lo material, con el experimento, con esa con esos argumentos de poder experimentar, pero también esa sensibilidad moral que debe tener el ser humano. Pues al fin de cuentas todos somos seres sociales y debemos aprender a vivir en sociedad, no solamente el yo soy, el ego, en cómo, qué quiero para mí, sino que cómo lo que yo aprendo ayuda a la sociedad. Y en Hostos, pues tener ese discernimiento exquisito de poder tener diferentes influencias filosóficas que entre sí pudieran ser chocantes, pero él elige lo mejor de cada uno. Y eso es importante en un líder, poder tener el discernimiento de tener diferentes ideas, de discernir lo bueno, lo malo, para poder ser aplicada a mi contexto y poder acatarlo a mi realidad social. ¿Verdad? También le puedo alentar que, aunque estamos en verdad en la sociedad de información, eso tanto que luchó para que el ser humano pudiera ser libre de pensamientos, que aunque tal vez le pudiera decepcionar un poco a Hostos, que saber que hay personas que aún son falta de moral y que siguen siendo ignorantes de la verdad, aún teniéndola al frente, y tener ese poder en las manos del conocimiento. Realmente Hostos creo que se sentiría muy contento de que sus pensamientos filosóficos han estado a la altura de sus propios maestros y que se han escrito artículos donde se le ha, ¿verdad?, dado ese puesto, como Platón, con Sócrates, con San Agustín, Kant, Nietzsche, Dewey, Steiner, Rousseau, y también fue Hostos y solo Hostos y Ortega y Gasset fueron incluidos como filósofos hispanos en esta distinguida publicación del 2002, que fueron esos mayores pensamientos de la educación. Creo que ya como palabras finales yo recomendaría a todos mis compañeros que mientras se le haga posible pudiese ver, aunque sea un documental de Hostos, porque esto, ¿verdad? Toda persona que está en el mundo del liderazgo y en el ambiente, principalmente el ambiente educativo, aprendería mucho de lo que es la moral social que tanto hace falta ahora en la sociedad y que debemos seguir implementando e influenciando a nuestros compañeros. Y verdad que aunque Hostos, con su muerte física en 1903 y sus restos se encuentran en el Panteón de los Héroes de la República Dominicana, pero sus ideas, que influyen de manera positiva a quienes lideran en estas comunidades, siguen vivas alrededor del mundo. Y aunque nosotros lo que amamos la educación y queremos influir en los demás de manera positiva y hacemos
y seguiremos el camino que nos permita lograr la transformación realmente de nuestra sociedad y de no solamente del presente, sino trabajando para el futuro. Seguimos teniendo personas con ideas que son materialistas y en ocasiones carentes de esa responsabilidad social que realmente debemos tener. Nos siguen haciendo falta más líderes y comunidades que sean conscientes de la importancia de poseer seres llenos de un equilibrio no solamente del conocimiento material, sino de lo moral, de esa ética que hace tanta falta. Termino mis palabras con una frase de Hostos. Sigue tu camino, siempre que sean la justicia y la razón quienes te escolten. Muchas gracias por oírme. Chao.